Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Grace Maite Rodríguez y los dejo junto a mi compañera. Mi nombre es Kaeli Quispe Condoli. Ahora cedo el pase a mi compañera. Gracias compañera, mi nombre es Daisy Rivas Ramos, estudiante de la carrera de psicología. Gracias. Bien, y nosotros venimos a hablarles acerca de todo sobre la psicología, desde sus inicios hasta hoy en día. Empecemos. Profesora y compañeros, buenas noches. En esta ocasión mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de los 4 puntos. Mm, Como primer punto, tenemos una breve historia sobre los orígenes de la psicología y su evolución hasta convertirse en una ciencia. Mm, La psicología tiene raíces filosóficas, con pensadores como Platón y Aristóteles, ¿no? Reflexionando sobre la mente y el comportamiento de todos los seres humanos durante siglos. También estuvo ligada a la metafísica hasta que en 1879 Wilhelm fundó el primer laboratorio de psicología experimental, marcando su nacimiento como ciencia. Con el tiempo surgieron distintas corrientes, el psicoanálisis de Freud, que exploró al inconsciente, el conductismo de Watson y Skinner, que se enfocó en el comportamiento observable, ¿no? Y la psicología cognitiva, que trajo de vuelta al estudio de los procesos mentales. Vamos a conocer un poco más acerca de los orígenes filosóficos, ¿no? En la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles se interesaron por la mente y el alma y el comportamiento de los seres humanos. Sócrates sentó los fundamentos del método científico. Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo. La etapa la etapa precientífica es donde la psicología era una rama de la filosofía. Se abordaban los conceptos de la mente, del alma, en términos metafísicos y éticos. La etapa científica se comenzaron a medir aspectos mentales de forma cuantitativa, ¿no? Se desarrollaron diversas teorías también, como la psicología conductiva y la psicología cognitiva. También tenemos el desarrollo de la psicología, ¿no? La psicología se ha convertido en una ciencia de gran importancia en el mundo. En su aplicación se extiende a diversos campos como el apoyo en recursos humanos. Bueno, podemos decir que a la actualidad la psicología es muy importante, ya que apoya bastante en el tema de salud mental en todos los seres humanos, ¿no? Bueno, pasó a mi compañera para que pueda explicar el punto número 2. Gracias. Buenos días, profesora y compañeros en general.
En esta oportunidad les voy a explicar acerca del punto 2 del trabajo grupal, ¿no? Que son las principales teorías y los métodos de investigación que se aplican en la psicología. La psicología, con el pasar de los años, pues ha desarrollado diferentes teorías, ¿no? Para poder entender cómo pensamos, sentimos y actuamos las personas, ¿no? Entre las principales teorías tenemos pues la teoría del psicoanálisis del médico Sigmund Freud, ¿no? Esta teoría nos dice que muchas de nuestras acciones están influenciadas por deseos y conflictos inconscientes, ¿no? También según Freud menciona, ¿no? que la mente inconsciente tiene tres partes. El ello, que está relacionado con los impulsos, ¿no? que uno puede tener. El yo, que está relacionado con la razón, ¿no? el intermediario. Y el super yo, que está relacionado con la moral, o sea, con los principios éticos que tiene una persona, ¿no? Esta teoría también abarca lo que son, va a estudiar las traumas que hemos sufrido cuando éramos niños, ¿no? Estos episodios pues quedan almacenados o guardados en lo que es la mente inconsciente. Es por ello que, o sea, cuando nosotros vamos a ser adultos, nos va a afectar en diferentes maneras, ¿no? Esto en relación a qué tipo de traumas hemos sufrido en la niñez, ¿no? La teoría del conductismo de Watson, Skinner y Pablo, esta teoría se va a enfocar en lo que es el comportamiento, ¿no? Y que se puede observar y medir, ¿no? Nos dice que básicamente las personas aprendemos por asociaciones, por recompensas o castigos, ¿no? Por asociaciones está pues como por ejemplo los perros de Pablo, ¿no? Que cuando ellos escuchaban pues el timbre, empezaban a salivar, ¿no? Botar las glándulas salivales, ¿no? El estímulo. Ya. Y mediante la recompensa o castigo, pues sería un ejemplo que cuando un niño tú le das cierta actividad o alguna tarea doméstica y él lo cumple, pues como recompensa nosotros podríamos darles pues una fruta o un dulce o algo que es agradable para ellos, ¿no? En cuanto a lo académico, por decir, si un niño cumple con sus tareas académicas o que haya sacado un diploma, ¿no? También se le recompensa con algo agradable para ese niño, esa persona, ese adolescente, ese adulto. Ya. En caso de la teoría del cognitivismo de Piaget, Vygotsky y Bach, va a estudiar cómo las personas pensamos, recordamos, resolvemos problemas y en base a esto, pues, cómo tomamos nuestras decisiones, ¿no? Es caso como si la mente, pues, fuera una computadora en la cual se va a procesar toda la información que nosotros obtenemos a lo largo de los años, ¿no? Ya. En la teoría del humanismo de Rogers y Maslow, esta teoría se va a centrar en lo que es el crecimiento personal, ¿no? Y la búsqueda del sentido, ¿no? En acá, pues, el autor Maslow ha creado la famosa pirámide de las necesidades, ¿no? En lo que respecta a que las personas
va a primero priorizar cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como son la alimentación, la vivienda, educación, salud, ¿no? Antes de obtener logros o metas más altas, como tener un vehículo, no sé, u otras cosas, ¿no? Pero sobre todo va a priorizar cubrir las necesidades básicas. Ya, en la teoría de neurociencia de Damasio y Gazzaniga, esa teoría va a relacionar la mente con el cerebro, ¿no? Va a explicar cómo las emociones, pensamientos y comportamientos van a depender de la actividad cerebral o neuronal, perdón. Van a depender de la actividad neuronal. La teoría psicosocial de Lewin y Bandura, esta teoría pues examina, ¿no?, cómo la sociedad y la cultura van a influir en las acciones de las personas, de nosotros. Por ejemplo, Bandura ha demostrado que las personas aprendemos mediante la imitación, ¿no? Ya sea vamos a imitar a una persona, a un grupo, a una comunidad, a una cultura, ¿no? O ciertas costumbres, ¿no? Vendría a ser eso el aprendizaje social. Los psicólogos, nosotros también que vamos a ser futuros psicólogos, para poder investigar nosotros vamos a tener que utilizar varios métodos, ¿no? Como es el caso del método experimental, ¿no? Este método experimental, pues, en este método se manipulan lo que son las variables, ¿no? Para ver, cómo va a afectar el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a dar un café a un grupo de estudiantes y vamos a querer medir si va a mejorar su condición de concentración, si va a mejorar o va a disminuir, ¿no? Ya, en el estudio de caso, este método pues es más aplicado para una persona, ¿no?, o un grupo, ¿no?, ya que se va a analizar en profundidad, ¿no?, sus características, unas únicas que tiene, ¿no?, como es el caso del famoso Phoenix Gage, que sufrió un cambio de personalidad tras un accidente cerebral. O también puede ser otros ejemplos u otros casos que nosotros hayamos observar, ¿no?, que le pasó un accidente o una pérdida familiar que le dejó marcado, ¿no?, y tuvo varios cambios, ¿no?, ya sea en su comportamiento, en su personalidad, así. En la metodología de encuestas y cuestionarios, esto vendría a ser más como una herramienta que vamos a aplicar, ¿no?, para poder recopilar datos, ¿no?, de muchas personas y así identificar patrones, ya sea de pensamiento o de conducta. Otro método es la observación, ¿no? En este método, o también se podría hacer una herramienta, un instrumento, ¿no? Acá nosotros vamos a poder estudiar el comportamiento de las personas aún sin poder intervenir, ¿no? Solo vamos a observar cómo van a actuar o interactuar, ya sea el niño, el adolescente o el adulto, en diferentes ambientes y situaciones, ¿no? Ya sea en un parque, en un aula de académica, en el hogar, con los amigos,
con personas mayores, en diferentes circunstancias, ¿no? El método neurocientífico, en este método se van a utilizar ya técnicas, ¿no? Como es la resonancia magnética. ¿Esto para qué? Para poder ver qué partes del cerebro se activan en diferentes situaciones, ¿no? Ya. Y así, pues cada teoría y método va a aportar algo distinto a la psicología, ¿no? Esto va a ayudar pues a desarrollarse más, tener más conocimiento, un conocimiento amplio en cuanto a la psicología, ¿no? También nos van a ayudar a comprender más, un poco más mejor, por qué somos como somos, por qué las personas actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos. Y así, eso sería todo en cuanto al punto 2. Muchas gracias. Bien, ahora vengo a hablarles acerca de un poco de la historia de la psicología en el Perú. La psicología en el Perú comenzó ligada a la filosofía y a la educación a principios del siglo XX. Los estudios psicológicos estaban influenciados por corrientes europeas y se enseñaba dentro de facultades de letras y educación, mas no existía una carrera psicológica independiente. Bien, ahora en 1947 la Universidad Nacional Mayor de la San Marcos creó la primera cátedra de psicología en el país, lo cual marcó el inicio de su profesionalización. Luego, en 1955, se fundó la Escuela de la Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, convirtiéndose en la primera en ofrecer estudios especializados. Ahora, el crecimiento de la psicología en el Perú se aceleró en la década de 1960 y 1970, cuando se establecieron más facultades en distintas universidades. En 1980 se creó el Colegio de Psicólogos del Perú, regulando la profesión y dándole mayor reconocimiento. Con el tiempo, la psicología peruana se diversificó en áreas como la psicología clínica, la psicología educativa, organizacional y social. Hoy en día se sigue evolucionando con más investigaciones sobre la salud mental, ya que es muy extensa. La violencia de género, los efectos del contexto social y el bienestar psicológico en la población. Bien, ahora vengo a hablarles sobre qué es un perfil psicológico, sus competencias y sus capacidades. Yo considero que un buen perfil psicológico debe incluir varias competencias y capacidades que permitan comprender y ayudar a las personas de manera efectiva. Primero que nada, es fundamental tener empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y comprender sus emociones sin juzgarlas. También es importante contar con inteligencia emocional para poder manejar nuestras propias emociones y saber a cómo responder adecuadamente hacia los demás. Otra competencia muy clave es la escucha activa, porque no se trata solo de oír, sino de entender realmente lo que la persona está expresando, incluso cuando no lo dice con palabras. Además, es necesario desarrollar el pensamiento crítico para analizar situaciones desde diferentes perspectivas y encontrar una solución adecuada.
En cuanto a las capacidades, es esencial tener una buena comunicación, tanto verbal como no verbal, para transmitir ideas de manera claras y efectivas. La resolución de problemas es otra habilidad importante, ya que el psicólogo trabaja con personas que enfrentan diferentes necesidades y necesitan orientación para superarlas. También considero que un perfil psicológico debe tener empatía, ética profesional y una actitud de aprendizaje constante, porque la mente humana es compleja y siempre hay nuevas teorías y enfoques que pueden ayudarte a mejorar la práctica. En pocas palabras, un buen perfil psicológico debe saber analizar, tener inteligencia emocional, capacidad de resolver problemas, conocimientos básicos y profundos de la profesión, habilidad de gestionar la información brindada, habilidades interpersonales, empatía, escucha activa, comunicación efectiva, buena observación, evaluación psicológica, un buen diagnóstico. Por eso se necesita una buena información y práctica, planificación de tratamiento, ética profesional, mucha confidencialidad, buen trabajo en equipo y un buen manejo de su propio tiempo.